Hoy vamos a meternos de lleno en una condición médica que, la verdad, parece sacada de una película de ciencia ficción, la encefalopatía hepática. Y no estamos hablando solo de una enfermedad, ¿eh? Es la increíble historia de cómo un órgano que está fallando, el hígado, puede llegar a tomar como rehén a nuestro cerebro. Literalmente. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que un hígado que no funciona bien acabe, por así decirlo, intoxicando al cerebro? Y lo que vamos a descubrir es que la respuesta no es tan simple como una toxina y ya, no. Es mucho más complejo. Es una auténtica cadena de sabotaje a nivel celular. De hecho, pensad en ello como un efecto dominó en toda regla. Una primera ficha que cae, un fallo inicial, y eso desencadena una cascada de problemas que, al final, golpea donde más duele, en las funciones más básicas del cerebro. Y esa primera ficha del dominó, el gran protagonista de esta historia, es el amoníaco. Normalmente, el hígado se encarga de limpiarlo de la sangre. Pero claro, si el hígado falla, el amoníaco campa a sus anchas, viaja hasta el cerebro y allí se convierte en un veneno, en una neurotoxina muy potente. Una vez en el cerebro, se encuentra con la primera línea de defensa, una célula superespecializada llamada astrocito. Para que nos entendamos, el astrocito es como el servicio de limpieza del cerebro. Su misión principal es neutralizar todo ese amoníaco que está llegando. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando llega tanto que el equipo de limpieza simplemente no da abasto? Pues aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. El astrocito, en un intento desesperado por proteger al cerebro, coge ese amoníaco y lo convierte en otra sustancia, la glutamina. Parece una buena idea, ¿verdad? Pues no. El problema es que esta glutamina se acumula dentro de la célula y actúa como una especie de esponja absorbiendo agua sin parar. El resultado, el astrocito se hincha, literalmente se inflama por dentro. Y ojo, porque esta hinchazón no es igual en todos los casos. Tiene consecuencias muy diferentes. Si hablamos de un fallo hepático agudo, la cosa es dramática. Es como una inundación repentina. La hinchazón es masiva, rapidísima y puede llegar a ser mortal. En cambio, en la cirrosis, que es crónica, es más como una gotera persistente. Un edema más leve, de bajo grado, que no mata de un día para otro, pero que va minando, desgastando la función del cerebro poco a poco, día tras día. Pero es que la historia no acaba aquí, se vuelve todavía más retorcida, porque esa glutamina, la que parecía la solución al problema del amoníaco, resulta ser en realidad un caballo de Troya. Por fuera parece inofensiva, pero por dentro esconde un plan de destrucción. A ver, fijaos qué jugada más maquiavélica. La glutamina consigue entrar en las mitocondrias, que son, para entendernos, las centrales de energía de la célula. Y una vez dentro, sorpresa, se destapa el plan. La glutamina se convierte otra vez en amoníaco. Libera la toxina justo en el motor de la célula. Esto provoca un caos absoluto, un estrés oxidativo brutal que hace que las mitocondrias dejen de funcionar, la producción de energía se desploma y el cerebro sencillamente se queda sin gasolina. Pero esperad, que aún hay más. El amoníaco es el villano principal, sí, pero casi nunca actúa en solitario. Para hacer el mayor daño posible, necesita un cómplice. Y ese cómplice es la inflamación que ocurre en otras partes del cuerpo. Esto es lo que se conoce como la teoría del doble golpe. Imaginemos un escenario muy típico, una persona con cirrosis, con sus niveles de amoníaco altos, pero más o menos controlados, y de repente coge una infección de orina o una neumonía, cualquier cosa. Pues bien, las señales de inflamación de esa infección viajan por todo el cuerpo, llegan al cerebro, y es como si bajaran la guardia, debilitan sus defensas. Y eso hace que el cerebro se vuelva súper vulnerable al amoníaco, que ya estaba allí esperando. Y esto explica perfectamente algo que se ve mucho en la clínica y que a veces desconcierta. No es que de repente los niveles de amoníaco se hayan disparado, no. Es que la infección, la inflamación, le ha abierto las puertas de par en par al amoníaco para que haga mucho más daño. Vale, hasta ahora hemos estado viendo todo este caos a nivel microscópico, a nivel celular. Ahora vamos a dar un paso atrás y ver cómo se traduce todo esto en el mundo real, en los síntomas que se ven en los pacientes. El impacto es tremendo y además muy variado. En lo cognitivo puede ir desde una simple lentitud para pensar hasta una confusión total. En lo motor aparece ese famoso temblor aleteante, la asterixis. Y en la conducta, la persona puede pasar de la apatía más absoluta a una euforia extraña. Al final, cada uno de estos síntomas no es más que el eco de ese caos celular que hemos descrito. Pero, a ver, el cuerpo es una máquina increíble y siempre tiene un plan B. Es súper resiliente. Cuando el hígado, que es el plan A, falla, hay otro órgano que intenta echar una mano y encargarse de limpiar ese amoníaco. ¿Y cuál es? Pues el músculo. Y esto nos lleva a un punto que ha cambiado por completo cómo se trata esta enfermedad. Es de pura lógica. Si el músculo es nuestro sistema de respaldo, hay que mantenerlo fuerte.
Esto echa por tierra esa idea antigua de que había que restringir las proteínas en la dieta. Ahora sabemos que eso es justo lo contrario de lo que hay que hacer. La clave es nutrir bien el músculo, porque un músculo fuerte protege al cerebro. Al final, todo esto lo que nos enseña es que el cerebro de una persona con una enfermedad del hígado vive en un equilibrio, súper frágil. Cualquier cosita, el más mínimo desajuste, una pequeña infección, un cambio en la dieta, cualquier cosa puede ser la chispa que haga que todo el sistema se derrumbe. Como vemos, al final todo está conectado. Cada uno de los mecanismos que hemos analizado tiene su reflejo en la clínica, un síntoma claro, y lo más importante, una acción médica para combatirlo. Desde usar fármacos para bajar el amoníaco en el intestino hasta algo tan crucial como buscar y tratar de forma muy agresiva cualquier infección, por pequeña que parezca, que pueda estar actuando como ese cómplice silencioso. Hay algo importante. Durante mucho tiempo se pensó que el daño de la encefalopatía hepática era siempre reversible, que una vez pasaba el episodio el cerebro volvió a la normalidad. Pero la evidencia más reciente apunta a algo un poco más preocupante. Parece que cada uno de estos episodios es como un golpe para el cerebro. Y claro, golpe tras golpe, estos ataques repetidos pueden provocar un envejecimiento prematuro de los astrocitos, esas células de soporte tan importantes. Y claro, esto nos deja con una pregunta final que es, cuanto menos, inquietante. Si cada episodio acelera el envejecimiento de las células cerebrales, ¿es el daño realmente siempre reversible al 100%? ¿O acaso estos episodios van dejando pequeñas cicatrices, secuelas duraderas en la mente de la persona? Es una cuestión que a día de hoy sigue bastante abierta y que desde luego nos obliga a repensar cómo entendemos esta condición tan compleja.